Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. Hoy nos embarcamos en un nuevo viaje de descubrimiento a través del estudio bíblico. En esta ocasión, exploraremos el capítulo 20 del libro de Génesis, un relato lleno de lecciones importantes y revelaciones sobre la naturaleza humana y la gracia divina. Acompáñanos mientras nos adentramos en la vida de Abraham, un hombre de fe que, aunque elegido por Dios, también enfrenta desafíos y pruebas en su camino. Descubriremos cómo Abraham, en su peregrinaje, enfrenta dilemas morales y situaciones difíciles que nos invitan a reflexionar sobre la integridad y la confianza en Dios. Este capítulo nos llevará a Gerar, donde Abraham presenta a Sara, su esposa, como su hermana por segunda vez. Las consecuencias de esta acción nos mostrarán cómo nuestras decisiones pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en los demás. A medida que profundicemos en este relato, consideraremos las lecciones de humildad, perdón y la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Como siempre, los invitamos a participar activamente en la discusión y a compartir sus reflexiones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse a la Red de la Fe y activar las notificaciones para no perderse futuros estudios bíblicos y contenido relacionado. ¿Están listos para explorar las enseñanzas y las sorpresas que el capítulo 20 de Génesis tiene reservadas para nosotros? Entonces, comencemos este viaje juntos. Versículo del 1 al 2. Abraham se trasladó de allí al territorio del Negev y se instaló entre Cades y Sur. Después fue a vivir un tiempo a Gerar. Abraham decía de su esposa Sara, es mi hermana. Oyendo esto, el rey de Gerar, llamado Abimelech, mandó a buscarla para él. En este pasaje del capítulo 20 del libro de Génesis, encontramos a Abraham y Sara en un territorio nuevo, el Negev, donde deciden establecerse por un tiempo. Sin embargo, Abraham, en un acto que ya había realizado en el pasado, afirma que Sara es su hermana en lugar de su esposa. Esto llama la atención del rey de Gerar, Abimelech, quien decide tomar a Sara para él. Esta situación plantea importantes lecciones sobre la confianza en Dios y la honestidad. Abraham, en un intento de protegerse a sí mismo, oculta la verdadera naturaleza de su relación con Sara. A menudo, nos encontramos en situaciones en las que la tentación de actuar de manera deshonesta o engañosa puede surgir. Pero este pasaje nos recuerda la importancia de la sinceridad y la confianza en Dios. La historia de Abimelech y Sara nos muestra cómo Dios interviene para proteger a sus siervos, incluso cuando cometen errores. En este caso, Dios advierte a Abimelech en un sueño sobre la verdadera relación de Abraham y Sara, evitando así un grave pecado. Esto nos enseña que, a pesar de nuestras debilidades y fallas, Dios está dispuesto a intervenir en nuestras vidas para protegernos y guiarnos por el camino correcto. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y la obediencia a Dios en todas las circunstancias. Abraham, aunque cometió un error al ocultar la verdad, aún confiaba en Dios y buscaba su dirección. Como resultado, Dios intervino para corregir la situación. En nuestras vidas, debemos recordar que, incluso cuando enfrentamos desafíos o cometen errores, nuestra fe en Dios puede llevarnos por el camino correcto. En resumen, este pasaje nos presenta una historia de engaño y protección divina,
destacando la importancia de la honestidad, la confianza en Dios y la obediencia a su voluntad. Nos invita a examinar nuestras propias acciones y a confiar en que Dios está siempre presente para guiarnos y protegernos en nuestro camino de fe. Versículo 3. Pero en la noche Dios habló a Abimelec en sueños y le dijo: Date por muerto a causa de esa mujer que has tomado, porque es casada. El relato continúa con una intervención divina en forma de un sueño en el que Dios habla a Abimelec, el rey de Gerar. Dios le advierte a Abimelec sobre la gravedad de la situación en la que se encuentra debido a su decisión de tomar a Sara como esposa, sin conocer la verdadera relación entre ella y Abraham. Dios le dice a Abimelec que se considere muerto a causa de esta acción, lo que indica la seriedad del pecado que había cometido. Esta parte del relato nos enseña varias lecciones importantes. La importancia de la comunicación con Dios. Abimelec experimenta una revelación divina a través de un sueño. Esto resalta la idea de que Dios puede comunicarse con las personas de diferentes maneras, incluso a través de sueños y visiones. Nos recuerda la importancia de estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas y de buscar su guía. El temor de Dios. La reacción de Abimelec al mensaje divino demuestra un temor reverente hacia Dios. A pesar de no haber actuado intencionalmente de manera pecaminosa, Abimelec toma en serio la advertencia de Dios y busca rectificar la situación de inmediato. Esto nos muestra la importancia de temer a Dios y de responder a su corrección con humildad y obediencia. La santidad del matrimonio. La razón por la que Dios reprende a Abimelec es porque ha tomado a una mujer casada, lo que es considerado un grave pecado. Esto resalta la importancia de la santidad del matrimonio en la Biblia y la necesidad de respetar el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. La protección divina. A pesar de la falta de honestidad por parte de Abraham al ocultar la verdad sobre su relación con Sara, Dios interviene para proteger a Sara y corregir la situación. Esto muestra la preocupación de Dios por la justicia y la protección de sus siervos, incluso cuando cometen errores. En resumen, este episodio nos presenta una poderosa lección sobre la comunicación con Dios, el temor de Dios, la santidad del matrimonio y la protección divina. Nos recuerda la importancia de vivir en obediencia a los principios divinos y de estar dispuestos a rectificar nuestros errores cuando recibimos corrección divina. Versículos del 4 al 7. Abimelec no la había tocado aún y dijo: Pero, Señor mío, ¿vas a dar muerte a un pagano que es inocente? Él me dijo que era su hermana, y ella también me dijo: es mi hermano. Yo he actuado con corazón sencillo y con manos limpias. Dios le dijo: yo sé que lo hiciste con corazón sencillo y por eso te he librado de pecar contra mí, y no he permitido que la tocases. Ahora devuelve su mujer a ese hombre, porque es un profeta. Él rogará por ti y vivirás. Pero si no se la devuelves, debes saber que morirás sin remedio, tú y todos los tuyos. Este pasaje del Génesis narra cómo Abimelec, el rey de Gerar, se encuentra en una situación complicada debido a su decisión de tomar a Sara, la esposa de Abraham, como esposa. Abimelec argumenta que actuó con sinceridad y que no sabía que Sara era la esposa de Abraham, ya que ambos le habían dicho que eran hermanos. Sin embargo,
Dios interviene y le advierte a Abimelec que devuelva a Sara a Abraham, ya que Abraham es un profeta y rogará por él. Dios también le advierte que si no lo hace, su vida y la de su pueblo estarán en peligro. Enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. La importancia de la sinceridad. Aunque Abimelec alega que actuó con sinceridad al tomar a Sara como esposa, la falta de transparencia en la relación de Abraham y Sara causó confusión y problemas. La sinceridad y la honestidad son valores fundamentales en la relación entre las personas y con Dios. La protección divina. A pesar de la falta de Abraham al ocultar la verdad sobre su relación con Sara, Dios interviene para proteger a ambos y corregir la situación. Esto muestra la gracia de Dios y su disposición a perdonar y proteger a sus siervos, incluso cuando cometen errores. El papel del profeta. Dios reconoce a Abraham como profeta y señala que él rogará por Abimelec. Esto destaca la importancia de los profetas en la Biblia como intercesores entre Dios y el pueblo. Los profetas desempeñan un papel crucial en la comunicación divina y la intercesión por otros. La obediencia a la voluntad de Dios. Abimelec toma en serio la advertencia divina y decide devolver a Sara a Abraham para evitar la ira de Dios. Esto muestra la importancia de obedecer la voluntad de Dios y rectificar las acciones cuando recibimos corrección divina. En resumen, este pasaje nos enseña sobre la sinceridad, la protección divina, el papel de los profetas y la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Nos recuerda la necesidad de actuar con honestidad y humildad, y de confiar en la gracia y la protección de Dios en nuestras vidas. Versículo 8. Abimelec se levantó muy de mañana, y llamando a todos sus oficiales, les contó privadamente todo esto. Ellos, al oírlo, quedaron muy asustados. En este momento del relato, vemos la reacción de Abimelec, el rey de Gerar, ante la advertencia divina que recibió en sueños. Abimelec se levanta temprano por la mañana y reúne a sus oficiales para compartir con ellos la situación que enfrenta. La reacción de Abimelec y sus oficiales es de gran temor y preocupación. Enseñanzas que podemos extraer de esta parte del pasaje. El temor a Dios. Abimelec y sus oficiales muestran un temor reverente hacia Dios. Reconocen la seriedad de la advertencia divina y la importancia de rectificar la situación de inmediato. Este temor a Dios es una señal de respeto por la autoridad divina y la comprensión de las consecuencias de desobedecer a Dios. La importancia de la confidencialidad. Abimelec decide contar a sus oficiales lo que ha sucedido, pero lo hace en privado. Esto muestra la importancia de tratar asuntos delicados y divinos con discreción y confidencialidad. No todos los asuntos espirituales deben ser discutidos públicamente, y a veces es apropiado compartir ciertas revelaciones con un grupo selecto. La responsabilidad de un líder, Abimelec, como líder del pueblo, asume la responsabilidad de tomar medidas para corregir la situación y obedecer la voluntad de Dios. Esto destaca la responsabilidad de los líderes de guiar a su pueblo en la fe y la obediencia a Dios. La respuesta adecuada ante la corrección divina. Abimelec y sus oficiales muestran una respuesta adecuada ante la corrección divina al tomar medidas inmediatas para rectificar su error.
Esta actitud de humildad y obediencia es un ejemplo de cómo debemos responder cuando Dios nos corrige o nos guía en nuestra vida. En resumen, esta parte del pasaje nos enseña sobre el temor a Dios, la confidencialidad en asuntos espirituales, la responsabilidad de los líderes y la respuesta adecuada ante la corrección divina. Destaca la importancia de reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas y actuar en conformidad con su voluntad. Versículos del 9 al 10. Llamó entonces Abimelec a Abraham y le dijo: ¿En qué lío nos metiste? ¿En qué te he ofendido, para que traigas sobre mí y mi país un pecado tan grande? Te has portado como no debe hacerse. Y Abimelec le preguntó: ¿por qué has hecho eso? En este punto del relato, vemos cómo Abimelec, el rey de Gerar, se enfrenta a Abraham con una mezcla de preocupación y enojo. Abimelec está desconcertado por la situación en la que se encuentra y busca respuestas de Abraham sobre por qué mintió acerca de su relación con Sara y causó este conflicto. Enseñanzas que podemos extraer de esta parte del pasaje. Responsabilidad por nuestras acciones. Abimelec muestra una preocupación legítima por la situación que Abraham ha creado. Esto nos recuerda la importancia de ser responsables de nuestras acciones y considerar cómo pueden afectar a otros. Las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas en la vida de los demás. La necesidad de la verdad y la honestidad. La situación se produjo debido a la falta de honestidad por parte de Abraham al no revelar completamente su relación con Sara. Esto destaca la importancia de decir la verdad y ser honestos en nuestras interacciones con los demás. La mentira puede causar malentendidos y conflictos innecesarios. La importancia de la reconciliación. Aunque Abimelec está molesto, busca una resolución pacífica y pregunta a Abraham por qué hizo lo que hizo. Esto nos muestra la importancia de buscar la reconciliación en lugar de agravar los conflictos. La comunicación abierta y la disposición para resolver problemas son valiosas en cualquier relación. Reflexión sobre nuestras acciones. Abimelec pregunta a Abraham ¿por qué has hecho eso? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones. A menudo, es importante cuestionar por qué tomamos ciertas decisiones y considerar las consecuencias de nuestras acciones. En resumen, esta parte del pasaje nos enseña sobre la responsabilidad por nuestras acciones, la necesidad de la verdad y la honestidad, la importancia de la reconciliación y la reflexión sobre nuestras acciones. Destaca la importancia de actuar con integridad y consideración hacia los demás en nuestras relaciones interpersonales. Versículos del 11 al 13. Respondió Abraham: pensé que si no había temor de Dios en este lugar, podrían matarme por causa de mi esposa. Pero es verdad que es mi hermana, pues es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y ha pasado a ser mi esposa. Desde que los dioses me han hecho caminar de un lado para otro, lejos de mi patria, le dije: tú me harás el favor de decir, en cualquier lugar donde lleguemos, que soy tu hermano. En esta parte del pasaje, Abraham explica su motivo para ocultar la verdadera relación con Sara. Él confiesa que temía por su vida debido a la falta de temor a Dios en ese lugar y pensó que si revelaba que Sara era su esposa, podrían matarlo para tomarla como esposa.
Enseñanzas que podemos extraer de esta parte del pasaje. La importancia de la confianza en Dios. Abraham muestra una preocupación legítima por su seguridad, pero su elección de ocultar la verdad no fue la mejor opción. Esto nos recuerda la importancia de confiar en Dios en momentos de peligro y buscar su protección en lugar de recurrir a la mentira. Aprender de nuestros errores. Abraham reconoce que, en su peregrinaje, cometió errores al pedir a Sara que se hiciera pasar por su hermana en lugar de confiar en Dios para su protección. A menudo, en la vida, cometemos errores, pero es importante aprender de ellos y buscar maneras mejores y más éticas de abordar situaciones similares en el futuro. La importancia de la integridad. Aunque Abraham tenía razones legítimas para preocuparse por su seguridad, la falta de integridad en su acción es evidente. La integridad implica actuar de manera honesta y ética, incluso en situaciones difíciles. Abraham podría haber confiado en Dios y mantenido su integridad al revelar la verdad sobre su relación con Sara. La fe como refugio. En lugar de recurrir a la mentira, Abraham podría haber confiado en la providencia de Dios y su promesa de bendición y protección. La fe en Dios puede ser un refugio en momentos de incertidumbre y temor. En resumen, esta parte del pasaje nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en momentos difíciles, aprender de nuestros errores, mantener la integridad en nuestras acciones y encontrar refugio en nuestra fe. También nos recuerda que la falta de integridad puede tener consecuencias negativas y que es importante buscar siempre la verdad y la honestidad en nuestras relaciones y decisiones. Versículos del 14 al 15. Abimelec mandó traer ovejas y bueyes, esclavos y esclavas y se los dio a Abraham, al mismo tiempo que le devolvía su esposa Sara. Después Abimelec agregó, ahí tienes a mi tierra, puedes vivir donde quieras. En este pasaje, vemos cómo Abimelec, el rey de Gerar, reacciona ante la situación en la que Abraham ocultó la verdadera relación con Sara y cómo Dios intervino para proteger a Sara y a Abimelec de pecar. Enseñanzas que podemos extraer de esta parte del pasaje. La corrección y el arrepentimiento. Abimelec, al enterarse de la situación, reconoció su error y actuó rápidamente para corregirlo. Devolvió a Sara a Abraham y mostró disposición para hacer lo correcto. Esto nos enseña la importancia del arrepentimiento y la corrección cuando cometemos errores. La generosidad y la reconciliación. Abimelec no solo devolvió a Sara, sino que también mostró generosidad al ofrecer a Abraham ovejas, bueyes, esclavos y esclavas. Esta generosidad fue un gesto de reconciliación y un intento de reparar la relación. La generosidad puede ser una forma poderosa de reconciliación en nuestras relaciones interpersonales. La importancia de la amistad y la paz. Abimelec ofreció a Abraham la oportunidad de vivir donde quisiera en su tierra, lo que refleja un deseo de mantener la paz y la amistad entre ellos. Esto nos recuerda que la búsqueda de la paz y la amistad en nuestras relaciones es valiosa y puede conducir a soluciones pacíficas en situaciones conflictivas. La intervención divina. Este pasaje también destaca cómo Dios interviene para proteger a sus siervos y evitar que cometan pecados. La historia muestra que Dios estaba atento a la situación y actuó para evitar un pecado potencial. En resumen,
Esta parte del pasaje nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento, la corrección, la generosidad, la reconciliación, la amistad y la intervención divina en nuestras vidas. También subraya cómo nuestras acciones pueden tener un impacto en nuestras relaciones con los demás y cómo es esencial buscar soluciones pacíficas y actuar con integridad en nuestras interacciones. Versículo 16. Y a Sara le dijo: le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que serán para ti como un velo que tiendas ante los ojos de todos los que están contigo, y así nadie pensará mal de ti. En este pasaje, Abimelec le habla a Sara y le explica que ha dado a su hermano Abraham 1000 monedas de plata. Esto es un intento de compensar a Sara y restaurar su honor después de la situación en la que Abraham había ocultado la verdadera relación con ella, presentándola como su hermana en lugar de su esposa. Las enseñanzas que podemos extraer de este pasaje son las siguientes. La importancia de la integridad. La situación anterior en la que Abraham mintió acerca de la relación con Sara puso en peligro la integridad y la reputación de Sara. Abimelec, al darle a Sara una compensación, reconoce la importancia de mantener la integridad en las relaciones y de no permitir que otros piensen mal de ella. El valor de la restitución. Abimelec compensa a Sara con 1000 monedas de plata como una forma de restitución por el daño que pudo haber sufrido a causa de la mentira de Abraham. Esto resalta la importancia de asumir la responsabilidad por nuestras acciones y tratar de enmendar cualquier error que hayamos cometido. La protección de la reputación. Abimelec menciona que el regalo de plata será como un velo que Sara puede extender ante los ojos de todos los que están contigo para evitar que otros piensen mal de ella. Esto subraya la importancia de proteger la reputación de las personas y asegurarse de que no sean injustamente juzgadas por las acciones de otros. El reconocimiento de la injusticia. Abimelec reconoce que Sara fue víctima de una injusticia debido a la mentira de Abraham. Esto nos recuerda la importancia de reconocer y abordar las injusticias cuando ocurran en nuestras vidas. En resumen, este pasaje enfatiza la necesidad de mantener la integridad en las relaciones, asumir la responsabilidad por nuestras acciones, proteger la reputación de los demás y abordar las injusticias cuando se presenten. También muestra cómo la restitución puede ser una forma de restaurar la honorabilidad y la dignidad de una persona después de una situación injusta. Versículo 17. Entonces Abraham oró por Abimelec, y Dios curó a Abimelec, a su esposa y a sus esclavos, a fin de que pudieran tener hijos. En este pasaje, vemos cómo Abraham intercede ante Dios en favor de Abimelec, el rey de Gerar, y su familia. Después de la situación en la que Abimelec había tomado a Sara, la esposa de Abraham, como resultado de la mentira de Abraham, Dios había afectado a Abimelec, su esposa y sus esclavos para que no pudieran tener hijos. Las enseñanzas que podemos extraer de este pasaje son las siguientes. La importancia de la oración intercesora. Abraham muestra un acto de compasión al orar por la sanación de Abimelec y su familia. La oración intercesora es una forma poderosa de interceder en favor de otros ante Dios y buscar su misericordia y bendición en sus vidas. El perdón y la reconciliación. A pesar de la situación inicial en la que Abimelec había tomado a Sara, Abraham no buscó venganza, sino que intercedió por él.
Esto demuestra la importancia del perdón y la reconciliación en las relaciones humanas, incluso cuando se cometen errores. La respuesta de Dios a la oración. Dios respondió a la oración de Abraham y sanó a Abimelec, su esposa y sus esclavos, permitiéndoles tener hijos. Esto muestra el poder de la oración y la capacidad de Dios para restaurar y sanar incluso en situaciones difíciles. La lección de la honestidad. Aunque Abraham había ocultado la verdadera relación con Sara, esta situación llevó a la revelación de la verdad y a la corrección de la situación. Nos recuerda la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestras relaciones. En resumen, este pasaje resalta la importancia de la oración intercesora, el perdón y la reconciliación, y la capacidad de Dios para responder a las oraciones y sanar las situaciones difíciles. También enfatiza la lección de la honestidad en nuestras acciones y relaciones. Versículo 18. Porque Dios había vuelto estériles a todas las mujeres en la casa de Abimelec, a causa de Sara, esposa de Abraham. Este versículo nos revela que Dios había intervenido para hacer estériles a todas las mujeres en la casa de Abimelec debido a la situación con Sara, la esposa de Abraham. Esta acción divina fue parte de la respuesta de Dios a la situación en la que Abimelec había tomado a Sara pensando que era la hermana de Abraham. La lección que podemos extraer de esto es la importancia de la integridad y la honestidad en nuestras acciones. Aunque Abimelec había actuado bajo la información errónea proporcionada por Abraham, Dios intervino para corregir la situación y proteger la integridad de Sara. Esta enseñanza nos recuerda que nuestras acciones y decisiones pueden tener consecuencias, y es esencial actuar con integridad y honestidad en todas nuestras relaciones y situaciones. Además, muestra que Dios está atento a nuestras acciones y puede intervenir para corregir las situaciones cuando es necesario. En resumen, este versículo enfatiza la importancia de la integridad y la honestidad en nuestras acciones y nos recuerda que Dios cuida de la integridad de su pueblo y puede intervenir en situaciones para protegerla. Concluimos diciendo que el capítulo 20 de Génesis nos ha llevado a reflexionar sobre varias lecciones fundamentales. En primer lugar, hemos visto cómo la falta de confianza en Dios puede llevar a situaciones complicadas. Abraham, a pesar de ser un hombre de fe, se vio tentado a engañar a Abimelec por miedo a perder la vida. Esto nos recuerda que incluso las personas de fe pueden enfrentar momentos de duda y debilidad, pero la gracia de Dios puede restaurarlas. Además, hemos aprendido sobre la importancia de la honestidad y la integridad en nuestras acciones. Aunque Abraham y Sara presentaron una media verdad al decir que eran hermanos, su engaño pudo haber tenido graves consecuencias. La integridad y la transparencia son valores esenciales en nuestra relación con los demás y con Dios. Otra lección valiosa es la misericordia divina. A pesar de la situación, Dios interviene y protege tanto a Abimelec como a Abraham. Esto nos muestra que Dios está dispuesto a perdonar y a restaurar incluso cuando cometemos errores. Finalmente, este capítulo destaca la importancia de la oración y la intercesión. Abraham ora por Abimelec, y Dios responde, sanando a Abimelec y a su familia. Esto nos anima a orar por los demás y a ser instrumentos de bendición en sus vidas.